Jesús, explícanos las Escrituras y haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta la historia, y ha sido el tema de una novela muy linda y varias películas, se llaman Quo Vadis. Se cuenta la historia de San Pedro y tiene bastante fundamento en la tradición, no es una historia inventada, que, Pedro va a Roma, como se lo había indicado Jesús, porque ahí tenía que residir la cabeza de la iglesia, pero empezó una persecución muy dura del emperador Nerón. Los buscaban a los cristianos y los mataban. Así va a morir después San Pedro. Pero no sabemos los detalles, pero sabemos que, o cuenta la tradición, que Pedro se iba yendo de Roma para esconderse, para
evitar la muerte, obviamente, la persecución y la muerte. Y dicen que se le aparece a Jesús en el camino, pero no lo reconoció. Se le cruza con él. Y este peregrino extraño se encuentra con Pedro y Pedro lo reconoce a Jesús. Y le dice, ¿dónde vas, Señor? Quo vadis, Domine? Y Jesús le contesta, a Roma, a ser de nuevo crucificado. A Roma, a ser de nuevo crucificado. Como diciéndole a Pedro, esto te corresponde a vos, sos vicario mío, o sea, representante mío. Y dicen que Pedro volvió a Roma y poco después muere, crucificado. Y cuando lo crucifican, él habrá recordado que estuvo ausente en la crucifixión del Señor, se escapó, huyó, lo negó a Cristo, y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Quo vadis, Domine? En latín significa, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Señor? Como diciendo, ¿cómo vas a Roma si ahí hay tanto peligro? Algo muy parecido a lo que pasó con estos discípulos, pero vamos a ambientar un poquito. Estamos en el primer día de la semana, dice. Así se llamaba, entre ellos, todavía no tenía el nombre de domingo, pero es lo que hoy llamamos domingo, palabra que tomó por Jesús. Domingo significa día del Señor, o en otras palabras, día en que resucitó Jesús. Eso significa la palabra domingo, pero en esa época se llamaba el primer día de la semana. Es el día en que resucitó Jesús. Esta es la cuarta aparición. Vamos a recordarlas. La primera a María Magdalena, que fue muy temprano al sepulcro. Hemos recordado eso el primer domingo de Pascua. Y ahí se lo encuentra Jesús, esta mujer extraordinaria. Estoy hablando de las apariciones que están registradas en la Escritura. Obviamente se le apareció a su madre. La segunda aparición es a un grupo de mujeres que iba con María Magdalena y en algún momento posterior a la aparición a María Magdalena se le aparece a ellas. Tercera aparición, no sabemos qué hora, pero durante el día, digamos, a Pedro. Es la que atestiguan ahora en el texto que he leído los apóstoles, a Pedro. Recién ahí creyeron. La cuarta es la que acabo de leer. A estos dos discípulos, no son apóstoles, que iban huyendo de Jerusalén, como Pedro en la anécdota. Iban escapándose de Jerusalén. Y habían llegado a un pueblito que se conoce, se llama Emaús, que era unos 10, 11 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y la quinta, la última que sepamos del día, a la noche, estos dos discípulos vuelven a Jerusalén, van a ver a los apóstoles que estaban todos encerrados por miedo a los judíos, para que no los mataran a ellos, y estando todos juntos se les aparece Jesús. Es la quinta y última. Esto es lo que pasó entonces. Otro detalle, acá nombra a Cleofás, uno de ellos, dice uno de ellos llamado Cleofás. Este Cleofás después se va a hacer conocido porque un sobrino de él, un sobrino de Cleofás, va a ser el segundo obispo de Jerusalén y va a morir mártir, muy anciano, lo mataron, dicen que tenía como 100 años y lo ejecutaron los judíos. Bueno, entonces esta es la cuarta aparición. Es muy importante este episodio, este hecho, porque es una gran enseñanza de Jesús como todas, ¿no? Este episodio que cuentan, entre tantos. En primer lugar, creo que resalta a la vista bastante la diferente actitud de estos dos apóstoles, discípulos que van huyendo de Jerusalén con la de María Magdalena. María Magdalena muy temprano desafiando los temores que eran reales porque los apóstoles estaban encerrados, porque estos huían, hombres grandes. María Magdalena, esta mujer, junto con otras mujeres, temprano, dice San Juan, antes estaba casi oscuro todavía, van a terminar el rito de la sepultura que no lo habían terminado, lo habían enterrado provisoriamente a Jesús. Dice que estaba casi de noche, o sea, hermoso testimonio que hemos recordado el domingo de Pascua de ese amor de María Magdalena, esa urgencia del amor
de María Magdalena a Jesús. Desafía todo, no le importa nada, ni piensa. Cuando una persona está muy adherida a Jesús, por la fe, por la caridad, por el amor, se olvida de todas las demás cosas, o sea, no le preocupan. Por así decir, confía en que Jesús le va a resolver sus problemas, digamos. En cambio, estos dos huían. Entonces, fíjense, de noche casi iban huyendo. Creo que habrán elegido el atardecer para pasar más desapercibido y que no los reconocieran. Pero fíjense otro detalle que lo da el evangelista San Lucas, lo cuenta él. Es raro, porque fíjense, estos dos tenían datos muy importantes y de eso venían hablando y discutiendo. Se ve que no se ponían de acuerdo. ¿En qué están discutiendo? ¿Por qué discuten esas cosas, no? Las cosas de la fe no hay que discutirlas. ¿Se aceptan o no se aceptan? Me basta solamente saber, ¿esto lo enseñó Cristo? Sí, no me interesa, lo acepto. Viene de Jesús a través de la iglesia, obviamente, porque Jesús no me va a venir a explicar a mí el catecismo. Viene a través de la iglesia. Bueno, la iglesia es la garante de lo que enseñó Jesús. Y su misión es transmitirla. Bueno, estos hombres discutían. Hay cosas que no habría que discutir, pero bueno, ¿por qué discuten? Fíjense cómo lo definen a Jesús. Jesús le hace no digo una trampa, sino usa un método para hacerles decir y sintetizar lo que ellos hablan y piensan de él. Dice, ¿de qué habla? Bueno, de Jesús. ¿Qué pasó? Y entonces le cuentan, bueno, fíjense, dice, es un profeta grande en obras y palabras delante de Dios y de los hombres. Esa frase, delante de Dios y de los hombres, es lo máximo, es un texto ya clásico en la Sagrada Escritura, como diciendo, delante de Dios, como diciendo, es grande en verdad, en realidad, porque uno puede ser grande de los hombres, inflado por la prensa, inflado por la gente, por los intereses, por grupos, pero no ser nadie. El que es alguien, lo que somos delante de Dios, eso somos en verdad. Grande delante de Dios y de los hombres. Es una fórmula muy precisa, que hace ver, como diciendo, es grande indiscutiblemente. Grande en obras y palabras, y lo llama profeta. Profeta significa el que habla en nombre de Dios. O sea, tenían un concepto muy alto de Jesús. Primero eso. Segundo dato que tenían, a que lo habían confirmado personalmente. Dicen que unas mujeres nos alborotaron. Las mujeres nos alborotaron. Bueno, suele pasar eso. ¿Por qué los alborotaron las mujeres? ¿Quién eran las mujeres? María Magdalena y las otras, pero empezando por María Magdalena. ¿Qué dicen? ¿Qué le dijeron? Bueno, que fueron al sepulcro, que no estaba la tumba, que se le aparecieron los ángeles y le dijeron que estaba vivo. Bueno, tenían datos muy importantes. Dice, fueron a ver el sepulcro, algunos de los nuestros, y Jesús no estaba. Tiene otro dato importante. Y que se les aparecieron ángeles a las mujeres. Nos alborotaron. Se ve que a las mujeres, todo lo que ellas dijeron, se ve que no les creyeron nada. Bueno, todos estos datos tenían. Fíjense, si una persona tiene toda esta información, lo que conocieron directamente por Jesús, y los datos que tenían, aunque no le crean demasiado los información de las mujeres, pero yo me hubiera quedado a averiguar, a indagar, algo pasó, a atar cabos, si él anunció que iba a morir y resucitar. Algo de los profetas, o sea, de lo que cualquier judío sabía, era su catecismo, por así decir, todo lo que los profetas enseñaban sobre el futuro Mesías. Pero fíjense, acá hay una frasecita que es importantísima. No lo dicen expresamente, pero dice algo así como que nos defraudó Jesús, porque nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero ya van 3 días. Fíjense, esa frasecita es importantísima. Nosotros esperábamos que, y por eso se iban. ¿Por qué se iban? ¿Porque eran cobardes? Es incoherente. Tendrían, la lógica era quedarse, a indagar, a ver qué pasó. Y con todos esos datos, bueno, a ver, vamos a atar cabos acá. No, se iban. Poquito defraudados, como diciendo, esto se terminó, nos ilusionamos. Esperábamos
pero estamos un poquito desilusionados. No lo dicen, pero está implícito. ¿Por qué estaban desilusionados? Porque esperaban otra cosa de Jesús. Y bueno, esta idea de otro Mesías estaba muy difundida, incluso entre los apóstoles, pues está difundida entre todos los judíos. ¿Cuál era el error central? La naturaleza de este famoso Mesías. Mesías, el Cristo, que significa el ungido, o el que iba a mandar Dios a rescatar la humanidad, a volver a reconciliar la humanidad con Dios. ¿En qué consistía la idea equivocada? Los judíos habían deformado lo que habían anunciado los profetas sobre el concepto de Mesías. ¿En qué sentido? En que iba a ser una especie de promotor social, les iba a dar una especie de poderío y hegemonía política, económica, militar, social a Israel. Un pueblo chiquitito. Siempre vivió Israel sus casi 2000 años de existencia como pueblo entre grandes imperios, a los que siempre admiró: Egipto, Caldea, los medos, los persas, los asirios, los griegos, los romanos. Habían quedado fascinados por el famoso Alejandro Magno, un joven que en pocos años hizo un imperio gigantesco y anexó Israel por la fuerza. Ellos pensaban una especie de Mesías Alejandro Magno, que iba a ser en poco tiempo una especie de hazaña político-militar, económica, iba a dominar el mundo. Nosotros esperábamos. Pero Jesús predicó otro mensaje. O sea, no era ese poder político temporal el que trajo. Pero esperaban eso. Ese fue el motivo principal por el cual el Mesías los defraudó. Lamentablemente hoy los judíos siguen esperando ese Mesías. Entonces, bueno, nunca va a llegar ese Mesías. ¿Qué trajo Cristo? Algo infinitamente más grande, que fue el reino de los cielos. El centro de la predicación de Cristo es el reino de los cielos. Y esa es la misión de la Iglesia. Esa es la misión de la Iglesia. Y es importante entender esto de Cristo, esta corrección que le hace Cristo y los hace volver, porque a veces nos equivocamos con la misión de la Iglesia. Ustedes habrán escuchado muchas veces que si la Iglesia vendiera todos sus medios, todas sus posesiones, daría de comer no sé cuántos días, una semana, 15 días, un mes, al mundo que tiene hambre. La misión de la Iglesia no es dar de comer a la gente, les aviso. La misión de la Iglesia no es hacer asistencia social, por más que es la Iglesia Católica la institución más grande del mundo que hace asistencia social, en hospitales, orfanatos, leprosarios en África, etcétera. Bueno, lo hace también, pero no es la misión de la Iglesia. O sea, repito, dar de comer, dar asistencia social, es la misión del Estado, es la misión de los cuerpos intermedios, de las uniones vecinales, de las distintas corporaciones. Si la Iglesia tuviera como misión asistencia material, dar de comer, techo, salud, etcétera, cobraría los impuestos. Nosotros no cobramos los impuestos. La misión de la Iglesia también hace eso, con lo poco que tiene, con la generosidad de sus miembros. Pero la misión de la Iglesia es otra. La misión de la Iglesia es otra. Por eso no nos defraudemos, porque la Iglesia no vende su terreno, los vehículos de los curas, los templos parroquiales, los salones, y le da de comer a los pobres y después se queda sin cumplir su misión. Eso es falso. La misión de la Iglesia es, en primer lugar, iluminar. La primera misión de la Iglesia es enseñar, iluminar. O sea, decir cómo son las cosas, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Y el que tiene la ciencia más alta para iluminar es la Iglesia. Por eso, la tarea más importante que desarrolló la Iglesia, o primera, cuando se cristianizó el mundo, fue crear universidades. Es un invento de la Iglesia la universidad, porque ahí se enseñaba, y el saber más alto que se enseñaba era, llamémosle el catecismo de alto nivel, la teología. La Iglesia, repito, inventó, creó todas las universidades del mundo. Hoy a nadie, ningún alumno, creo que sabe esto.
Porque la misión de la Iglesia es enseñar. Y esa fue la misión del Papa, esa fue la misión de los obispos y los sacerdotes. Iluminar. Uno extraña un poco hoy en estas tinieblas que avanzan sobre el mundo, uno extraña un poco la voz más alta, más lúcida, más decisiva de la Iglesia en todos los niveles. Que Dios me juzgue a mí o ustedes juzguenme, pero bueno, tenemos una misión que abarca del Papa, las conferencias episcopales, los sacerdotes, los laicos, cada uno en su lugar. Iluminar. En este momento de tinieblas hay tanta confusión, esto viene tan turbio, no por parte del coronavirus, sino por la manipulación y el manejo que se está haciendo. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Iluminar en primer lugar. Segundo lugar, misión de la Iglesia, santificar. Eso que se llama la gracia, eso que es participación de la vida de Dios, que es anticipo del cielo, o sea, encaminarnos hacia la vida eterna. Esa es la misión de la Iglesia. Y en tercer lugar, apurarnos un poquito, empujarnos, llevarnos, decir por acá es el camino. Es lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, no voy a leer de nuevo el texto, pero Jesús se pone a charlar con ellos. Entonces, en primer lugar, dice que no se aparece a ellos, se le aparece. Fíjense, este primer día, Cristo resucitado tuvo bastante trabajo, tuvo que andar. Bueno, a María Magdalena no tuvo que andar mucho porque estaba en la puerta del sepulcro. A los apóstoles los tuvo que ir a buscar no sé dónde, a San Pedro a no sé dónde, a estos los tuvo que ir a buscar a 10 kilómetros, se le iban escapando. Tal vez ya apareció a otros que no están registrados, pero pobre Jesús, recién resucitado y ya se le escapan, se le esconden los suyos. Bueno, lo primero que hace Jesús, y esto es muy significativo, este gesto es aparecerse, mostrarse. San Pedro va a decirlo en un par de ocasiones, no se apareció ya a todos como antes, que hablaba en público, masivamente, buenos, malos, etc. No, se apareció solamente los que iban a ser testigos de su resurrección, los que habían demostrado algún aprecio, alguna fe, alguna aceptación de Cristo. Bueno, segundo, los acompaña un trecho. Ellos tienen un buen gesto, lo invitan a quedarse porque es tarde, son hospitalarios, y Jesús se queda con ellos, y bueno, al partir el pan, según la tradición, es una misa lo que hizo Jesús, y ahí lo reconocieron. No me detengo en ese punto, que sería interesante destacarlo, ¿no? Y en tercer lugar, los hace retornar, se pegan la vuelta, algo les dijo Jesús, o algo les inspiró Jesús. Entonces Jesús se les aparece, los acompaña, y los hace volver. Hoy se habla mucho de que Jesús, la Virgen, nos acompaña en nuestro camino en la Argentina, Jesús nos acompaña en nuestra vida, está bien, pero nos hace volver, Jesús nos corrige. Fíjense que les dice duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta, duros de entendimiento, cómo les cuesta creer? Les pega un reto, a los apóstoles también, porque estaban encerrados. A María Magdalena, la única que no. Entonces, sí, Jesús nos acompaña, pero no nos acompaña en nuestros desastres, en nuestras faltas, nuestras infidelidades, deslealtades, cobardías, mediocridades, tibiezas, etcétera. No. La compañía de Jesús, la amistad de Jesús, el acompañamiento de Jesús no es indiferente, no es hacia donde vayamos. Él nos corrige el rumbo de la vida. Jesús nos acompaña, la Virgen nos acompaña en nuestra historia argentina, decimos. Se apareció en tantos lugares, los grandes santuarios, Luján. Ayer hemos recordado los 400 años de ese pequeño milagro en Catamarca, la Virgen del Valle. Iban a ser grandes celebraciones y bueno, quedó nada. Dice, es muy común escuchar, la Virgen nos acompaña en nuestra historia, sí, pero no es simplemente un acompañante que nos justifique, legitima todas nuestras faltas, defectos, todo, infidelidades, oscuridades. No, ni Jesús ni María dejan de acompañarnos y dejan de corregirnos y hacernos volver a Jerusalén. Jerusalén es un signo, es un símbolo, significa el lugar
propio donde está Dios, donde habla Dios. Es la posesión de Dios. Jerusalén es la ciudad sagrada, el lugar donde Jesús resucitó. Por eso decía San Pedro que Jesús se apareció a nosotros, no a todos ya, a nosotros que creímos, para que seamos testigos de qué, de que Jesús es juez de vivos y muertos, dice en un discurso San Pedro, que es juez de vivos, o sea, esa frase juez de vivos y muertos, el juez de todos, vivos y muertos significa toda la humanidad. Él va a hacer justicia, significa la autoridad por encima de toda la humanidad, de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda la historia. Él va a juzgar, Él va a decir qué es lo bueno y lo malo, quién merece premio y quién merece castigo. De manera que toda la historia nos estamos preparando para el juicio de Dios, pero vamos a comparecer ante Cristo. Eso hace ver el señorío de Cristo, la grandeza de Cristo. Eso es lo que nos quiere inculcar San Pedro. Por eso, en estos momentos de oscuridad, y la oscuridad no es solamente por el coronavirus, problemas económicos, problemas sociales, políticos, no sabemos cómo va a quedar reacomodado el mundo. Hay muchas cosas raras en esta epidemia. No es el tema solamente de salud. Hay temas económicos, políticos, ideológicos raros. Ya se van a ir esclareciendo y muchos ya están claros. Pero bueno, por encima de todo está Cristo. Por encima de todo está Dios. Y tenemos que decirle esa frasecita hermosa que creo que lo tiene que haber tocado a Jesús. Quédate con nosotros porque es tarde. Quédate con nosotros porque anochece. Tenemos que decirle a Jesús también, a la Virgen, quédate con nosotros porque anochece. El mundo, hay oscuridades. La oscuridad significa, es una metáfora que significa ideas oscuras. No hay luz, no hay ideas claras, sentido de la vida, sentido de las cosas, cómo enfrentar todo. Estamos metidos en un gran problema, todos opinan, todos hablan, y la que más voces altas tiene que dar es la Iglesia. Voces más lúcidas tiene que dar es la Iglesia. Hemos sido elegidos y para eso se nos apareció Jesús, dice San Pedro, para eso nos acompaña, para eso nos corrige, para que seamos testigos de, o sea, luz del mundo. Esta es la tarea primera, urgente hoy de la Iglesia. Ser testigo de estos grandes temas, grandes verdades que son para iluminar a la sociedad. La Iglesia está para cumplir un papel que no va a cumplir ninguna nación, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Banco Mundial, ni las Naciones Unidas, ni estos personajes que hoy se han engrandecido, Bill Gates, hoy por todo el mundo se habla, la Fundación Ford y Rothschild y no sé cuánto, la Iglesia. Y termino con esta anécdota histórica, hermosa, que le dio mucho prestigio a la Iglesia. Allá por el año 400 y pico, el famoso Imperio Romano, ese gigante, ese gran imperio organizado, culturalmente tan elevado, bueno, estaba en decadencia, caía. Bueno, uno de los pueblos que venían presionando desde el oriente eran los famosos bárbaros, pero había un grupo que era temible por su jefe, el carisma político, militar, diplomático que tenía, se llamaba Atila, era imparable. Dicen que manejaba un ejército de 500.000 hombres, dispuestos a todo, con tácticas de guerra muy rápidas, una caballería fantástica, habían logrado técnicas militares que nadie los podía parar. Se lo llamó el azote de Dios. Y es famosa esa frase, se la cuelgan a él, no sé, que donde llega Atila no crece más el pasto. Donde pasan los ejércitos de Atila no crece más el pasto. Irresistible, nadie lo paraba. Se vino de allá lejos, de la zona de Rusia, por ahí. Invadió, arrasaba ciudades. Llega a Roma, la capital del Imperio Romano. El emperador no se anima a salirle a enfrentarlo. ¿Quién sale? El Papa. Se llamaba León, luego San León Magno. Papa monta a caballo con 3 o 4 de los suyos,
hace 100 y pico de kilómetros y lo va a ver al campamento Atila, mano a mano. A Atila le gustó el gesto valiente de este hombre. Ni el emperador salía a pararlo. Nadie se le animaba. Habló el Papa León, San León. Nadie sabe lo que habló. Se cuentan muchas historias, conjeturas, etcétera. No hay nada cierto. Nadie sabe lo que habló, pero Atila se volvió. No entró en Roma. Se volvió. Poco después murió. Bueno, qué gesto hermoso. No era la misión del Papa, Frenarlo a Atila era la responsabilidad del emperador, de sus generales, de su ejército. No era el Papa. Pero sin embargo, fíjense, en los momentos de oscuridad, de crisis de la humanidad, la Iglesia está llamada porque tiene luz, tiene fuerza, tiene todos los medios, por así decirlo, tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado y vencedor de la muerte y del demonio. El único que tiene espíritu y tiene que mostrarlo, aún en cosas secundarias, que somos testigos de Cristo resucitado, de Cristo glorioso. Por eso hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre